Estamos en la entrevista educativa, este espacio que hemos creado en Educar Chile para poder conversar sobre la educación en sus múltiples y enormes temas que atraviesa el acontecer mundial en realidad y en la sociedad. Hoy día tenemos una invitada especial, ella es uruguaya, se llama profesora Nina Vilurú. Ella es profesora de francés de origen, pero después ha trabajado toda su vida en lo que es la educación técnica. Y después ha desarrollado una exitosa carrera básicamente asesorando a gobiernos, a países, sistemas escolares en todo lo que tiene que ver con la educación técnica a partir básicamente del trabajo de Sinterfor. Sinterfor es un organismo especializado en los temas de educación y competencias técnicas y que desde Montevideo, de Uruguay, en realidad asiste a toda América Latina en estas tareas. Por lo tanto, vamos a hablar con la profesora Nina Vilurú respecto del tema de la educación técnica y su importancia hoy día dentro de la educación en general. ¿Cómo estás, Nina? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Quizás el primer punto de partida puede ser ¿qué es lo que está pasando a nivel de las competencias laborales? ¿Qué es lo que se le está pidiendo hoy día a las personas en el mercado laboral? Y si eso es tan distinto a lo que ocurría en el pasado. Bien. Yo creo que, en realidad sí es diferente, porque los cambios que se operan en el mundo del trabajo, son vertiginosos y transforman no solamente las capacidades requeridas de las personas, sino la forma en que se trabaja. Entonces, en realidad surgen nuevas competencias que en el pasado no eran las más importantes y que hoy resultan claves. Hoy, ¿qué se le está pidiendo a los trabajadores para ingresar y para mantenerse? Básicamente, nos referimos a las competencias de empleabilidad de las que hablamos habitualmente y que tienen que ver con aquellas capacidades que son necesarias no solo para ingresar, sino para mantenerse y moverse en el mundo laboral y hasta para crear sus propias oportunidades de empleo. Y esas competencias son competencias de carácter más bien transversal, comunes a las distintas ocupaciones, que tienen que ver con el uso de algunas herramientas básicas, con el trabajo con otros, con el trabajo en equipo, y el trabajo en equipo también se ha transformado, porque las formas de socialización de hoy no son las mismas que en el pasado, con la comunicación, que también ha ido transformándose en estas últimas décadas de manera muy fuerte, con el aprendizaje permanente, a diferencia del pasado en donde era importante una muy sólida formación inicial y después las personas ingresaban al mercado laboral y podían mantenerse con pocas intervenciones en materia de actualización. Hoy las trayectorias ocupacionales de los trabajadores son muy sinuosas, para decirlo de alguna manera, o diversificadas. Generalmente en lo que nos formamos no es en lo que trabajamos en los años siguientes, y vamos cambiando de alguna manera, recreando nuestra formación, y eso hace que tengamos que estar continuamente aprendiendo y continuamente formándose, porque los desafíos son siempre nuevos. Amén de que los conocimientos que adquirimos en nuestra formación inicial y las competencias que desarrollamos en nuestra formación inicial, muchas de ellas, cuando son muy específicas y que están vinculadas a lo técnico y a lo tecnológico, quedan rápidamente obsoletas y hay que remozarlas. Hay una discusión a veces en respecto de ese tema, ¿no es cierto? De si deben ser competencias más conductuales, habilidades generales, transversales, y cómo se combinan eso con competencias específicas, técnicas, de dominio respecto de campos laborales muy precisos. ¿Cómo se combinan esos dos tipos de competencias? Sí, mira, yo creo que en realidad las dos tipos de competencias se combinan, y de hecho las competencias estas más blandas, de carácter más transversal, si bien son transversales, adquieren significado cuando están aplicadas por lo menos desde un enfoque sectorial, si tú querés. Es decir, no es lo mismo la comunicación en el área de servicios que la comunicación
en un área industrial, por ejemplo, o no es lo mismo las competencias, ¿no?, que se requieren en materia de comunicación, el trabajo en equipo. Si bien hay elementos comunes, también hay elementos distintos. Entonces, creo que ahí hay que adecuar, ¿no?, las competencias blandas a cada una de las áreas sectoriales, o por lo menos contextualizarlas. Lo cual no quiere decir que eso la persona no lo pueda hacer, porque de hecho lo vemos como nosotros a veces nos movemos en distintos ámbitos, digamos, con características distintas, ámbitos ocupacionales diferentes, y podemos hacer esa adecuación, y las personas pueden adecuarse. Las personas que salen de hoy en día a las instituciones técnicas, ¿salen con estas competencias? Bueno, en general, yo te diría que tenemos un déficit importante en ese tema, porque de alguna manera hay una cierta perplejidad también de las instituciones frente a estos cambios. Es decir, las instituciones técnicas están muy acostumbradas y tienen generalmente una gran expertise en la formación técnica específica. Es su ámbito en ese equilibrio es ahí donde está el fuerte, ¿verdad? Se refugian en las competencias técnicas. Es ahí donde está su fuerte. Y tienen mayores, digamos, o por lo menos no estaba planteado en el siglo pasado el acento, el énfasis en las otras. Hoy lo que vemos es que, si nosotros hablamos con cualquier empresa, nos vamos a encontrar que lo que nos van a decir es las competencias específicas. Nos importa que tengan una base, pero después en lo específico realmente técnico lo formamos en la empresa y en la actividad. Lo que queremos es que vengan con una serie de competencias blandas, más vinculadas a lo conductual, porque en eso ese no es nuestro fuerte. Eso es lo que le pedimos a la educación. En general es lo que nos encontramos. ¿Y cómo puede la educación formar en esa dirección? ¿Cómo se forman estas competencias blandas? Bueno, ahí está. También eso implica un cambio de chip en la educación, ¿verdad? Porque estas competencias blandas no se forman, no son asignaturas, no son contenidos específicos. En general, en estas competencias blandas se forman a través del desarrollo en procesos, en procesos que debieran estar transversalizados en las distintas especificidades o especialidades de los docentes. Creo que esto implica pensar en la formación desde otro ángulo, a través de proyectos, a través de problemas, y en la resolución de situaciones laborales vinculadas a tomadas desde un enfoque formativo, es que uno puede poner en juego esas competencias e irlas desarrollando. ¿Tenemos ejemplos mundiales de que esto se esté haciendo bien? ¿Hay lugares donde dirías, mira, efectivamente estas competencias blandas se están formando de una manera adecuada? Bueno, yo te diría que la tendencia es a que cada vez más en las instituciones de formación y la educación se focalice hacia la formación de esas competencias. El esfuerzo está puesto en pensar cómo lo hacemos y cómo lo hacemos bien, mejor. Pero no tenemos como un estándar o una experiencia inspiradora que podríamos decir, mira, en realidad digamos, mirar lo que está ocurriendo, así como por ejemplo en otras dimensiones de la educación tenemos, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, miremos lo que se está haciendo en Singapur en matemáticas. ¿No tenemos algo de eso? Tenemos experiencias interesantes y hay varios países europeos donde podemos tener algunas experiencias interesantes. Ahora, ¿qué pasa? Es más difícil también, y es lo que no tenemos hoy, o por lo menos es muy incipiente, medir los avances en esas competencias, ¿verdad? Porque no es que no se puedan, no es que no se pueda evaluar los avances, pero es más fácil evaluar los avances o los procesos de aprendizaje en otras áreas, en áreas que son más concretas, claro. Exacto. Entonces, por ejemplo, bueno, de hecho las pruebas PISA, etcétera, lo que hacen es evaluar competencias, y algunas de estas competencias básicas, digamos, ¿no? Pero de hecho hay más dificultad para este otro tipo de competencias. No es que no se pueda hacer, se está haciendo, incluso cada vez más se está trabajando incluso en la posibilidad de hasta reconocer y certificar
este tipo de competencias más transversales. Detengámonos un poco en las competencias mismas, algunas de las que son más importantes. Una que tú decías muy importante era la capacidad de comunicación. Sí. Esa sería como una competencia matriz. Cuando uno va a la capacidad de comunicación, uno dice, bueno, esto efectivamente es una competencia blanda, pero también está vinculada con el lenguaje, seguro. Si leo, si escribo. Sí, están, digamos, a ver, esta distinción entre las competencias blandas y duras es relativa también, porque todas las competencias, los contenidos de las propias competencias implican algunos aspectos de conocimiento, de desempeño concreto y técnicas para adquirirlas, y también implican lo actitudinal, lo blando. O sea, no hay químicamente puras. Pero quizás hay algunas que se parecen más. Por ejemplo, estaba pensando en las que tú misma nombrabas, por ejemplo, comunicación aparece como algo muy vinculado a algo que ya la escuela ha intentado hacer por mucho tiempo. Y que trabaja, sí. Y que trabaja. En cambio, quizás emprendimiento, para usar tus palabras, o trabajo en equipo, podrían ser competencias blandas más novedosas que se estarían requiriendo hoy día. Sí, también todo el tema, por ejemplo, de la gestión de la información, que es muy importante, porque hoy estamos en un ambiente en donde la información, digamos, las instituciones todavía, muchas siguen transmitiendo información. Y de hecho, el problema hoy no es transmitir información, sino es desarrollar la capacidad de gestionar esa información y gestionarla críticamente y buscarla, etcétera. Y en eso todavía, bueno, hay avances, pero no. Y hay aspectos que son más técnicos, que están vinculados a la gestión de la información, y otros que son más de la actitud crítica o de la mirada. Un tema difícil es cómo mejorar esta educación técnica porque no tienen las evaluaciones. Entonces, a diferencia de otros sectores en los cuales se puede tener una radiografía muy clara de qué es lo que está ocurriendo con la enseñanza, aquí en lo que es esta formación, sobre todo estas habilidades blandas, las nuevas habilidades requeridas para el mundo del trabajo, hay una dificultad de saber cuál es la situación y por tanto parece más difícil también mejorarla. Sin embargo, quizás tenemos algunas pistas de cómo se podría organizar un buen liceo técnico. Yo creo que sí, estas habilidades blandas, lo que nos plantean, y en general una formación que apunta al desarrollo de competencias, ya sea competencias blandas o competencias técnicas, interpela, digamos, a las organizaciones, a las instituciones formativas, en el sentido de que deben trabajar de otra manera. Es decir, es imposible desarrollar este tipo de competencias desde una mirada asignaturista, separada, en compartimentos estancos, donde cada docente trabaja en lo suyo, con poca integración en términos de la propuesta y del currículum. Este desarrollo de competencias y sobre todo estas competencias transversales solo es posible si uno cuenta realmente con equipos de docentes que trabajen en conjunto, lo cual implica una organización distinta de la propuesta formativa. Una organización en torno a proyectos, en torno a la resolución de problemas comunes, en donde las distintas especialidades o las distintas capacidades de los docentes se conjugan para enfocados al logro del aprendizaje del alumno. Y esto supone entonces también dar vuelta un poco la lógica en que las instituciones muchas veces se mueven, que es desde la lógica de la institución a pensar en la lógica de lo que necesita desarrollar, del aprendizaje, de lo que necesita desarrollar el estudiante. No importa tanto qué programa da el docente, eso no importa, lo que importa es que en definitiva el estudiante pueda desarrollar esas competencias y que esas competencias son las que necesita para desempeñarse en el mundo del trabajo o para seguir formándose o para seguir desarrollándose, son las que en definitiva las competencias que se necesitan para el desarrollo país. Hemos hablado de la formación en base a proyectos. Hay otro ámbito que también parece muy importante que en los establecimientos técnicos, que son las prácticas.
Sin duda. Y cómo hacer algo que no sea solamente encerrado en el universo escolar, sino también ir a conocer de distintas maneras el mundo real del trabajo. ¿Qué nos puedes decir? No, eso es fundamental. Eso es fundamental. No, se habla mucho de la formación basada en competencias y no hay posibilidad de desarrollar competencias si no existe el hacer. El hacer no en el sentido del hacer instrumental solamente, sino el poner en juego, es eso, es la actuación. Y la actuación, lo ideal es que no sea la actuación solamente en el medio protegido de la educación, que sí, que es importante, porque en los procesos de aprendizaje los jóvenes tienen que cometer errores y aprenden a través de los errores, y es mejor que los cometan así y no después cuando estén en el mundo del trabajo. Pero también se necesita establecer una articulación permanente con el sector productivo. Un punto que tenemos en Chile delicado es que el sector productivo no tiene muchas veces la capacidad de efectivamente entender la necesidad de aprendizaje de estos jóvenes. Entonces los aceptan para las prácticas, pero en realidad el tipo de práctica es de tan baja calidad. No es una práctica calificante. Claro. Eso es verdad. ¿Cómo se puede hacer eso? Trabajar de alguna manera relaciones con el mundo del empleo de tal manera que entiendan que es un trabajo educativo y que por lo tanto, ¿cómo influir en ese aspecto? Yo creo que ese es un trabajo que hay que hacerlo desde la institución educativa. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no hay nadie dentro de la institución educativa que se haga cargo de eso. Y el docente, además de tener sus horas de clase, es un plus y se complica, y entonces, bueno, es un poco una especie el joven va a la práctica como si fuera una guardería, y no es el hecho. O mano de obra barata. O mano de obra barata, muchas veces porque le hacen hacer lo que no... y no se remunera, y bueno, entonces creo que esto, en general, lo que ha sucedido en muchos países es que en primer lugar es importante legislar y para proteger estos procesos de pasantía y de práctica de una utilización no acorde con los objetivos, y por otro lado creo que es desde la institución educativa que hay que tener claro que la articulación con el sector productivo es un elemento central. No es un plus que el joven vaya a la práctica, es un elemento central, y que además hay que pensarlo como una cuestión que retroalimenta a la institución educativa, es decir, como un ida y vuelta, aprendizajes en los dos sentidos. En ese punto específicamente pareciera ver que hay un personaje dentro de la institución productiva que es muy importante desarrollar. Es el tutor. Que es el tutor, que habitualmente no se visualiza como un personaje clave, y sin embargo para poder desarrollar esta función, así como existe el profesor en la institución escolar, este tutor en el nivel de la institución productiva parece ser también alguien que tiene que estar vinculado a la institución. Escolar. De hecho, hay una serie, hay muchas experiencias de formación dual en alternancia. En América Latina las hay algunas bastante exitosas que funcionan muy bien en términos de resultados en general, pero claro, implican un esfuerzo suplementario, ¿no? También desde la institución educativa, porque al tutor hay que apoyarlo, es decir, el tutor hay que apoyarlo, hay que reconocerle su rol. Es importante las alianzas que se establezcan también con la empresa, ¿verdad? Porque y es un trabajo que hay que ir haciendo desde las instituciones, pero yo creo que la iniciativa debiera partir hoy desde las instituciones, porque al sector productivo si bien está interesado, hay que hacerle entender, no es su especialidad, no es su función principal. Desde las instituciones, hacer instituciones abiertas hacia el ámbito productivo del sector en que forman, hacia la propia comunidad en la que están insertas, hacia el territorio, y de ahí ir estableciendo estas alianzas, ir pensándolo como un proceso, ¿no? Te quiero llevar a un punto específico que hoy día está muy candente en nuestra realidad, pero no solo en nuestra realidad, que es el tema de los marcos de cualificaciones. En Chile se ha discutido respecto a esta necesidad de pasar de la organización que hoy día tenemos, de los
en los cuales los currículum, las formaciones que se hacen, los títulos y grados que se dan en el sistema universitario, dicen poca relación con el tema técnico y menos con el tema escolar. Y desde ese punto de vista se han ido desarrollando algunas iniciativas piloto en la minería y ahora se están ampliando la viticultura y así. ¿Qué importancia le ves tú a estos marcos de cualificación? Sí, mira, yo creo que los marcos son una herramienta muy potente para organizar, son una estructura que organiza de alguna manera las distintas cualificaciones y las distintas competencias requeridas en los diferentes niveles. Pero hay que tener en cuenta que son una herramienta. Son una herramienta que permite organizar y que permite establecer puentes y comunicaciones entre las distintas propuestas formativas, entre las distintas titulaciones y certificaciones a alcanzar. Entonces, una cuestión importante en el tema de los marcos es que los marcos deberían estar organizados desde la lógica de la persona que va a transitar. Que va a hacer el recorrido. Que va a hacer el recorrido, y no desde la lógica de las instituciones. Y ese es un gran problema, porque en realidad las instituciones educativas y los subsectores, subsistemas, están muy acostumbrados a pensar en su propia organización interna, y aquí hay que abrir las puertas y las ventanas para poder dialogar con los otros y poder pensar desde la lógica de la persona que va transitando y va conformando su propio itinerario formativo. Y esto en diálogo con el sector productivo, porque en realidad el marco cobra sentido en la medida que es un marco que organiza las calificaciones que son requeridas por el sector productivo y que están suficientemente actualizadas como para estar allí, ¿no? Y ha permitido también otras cosas, ¿cierto? Todo lo que es certificación de competencias, exactamente, aprendizajes formales. Exactamente. Empieza a poder ser parte de este itinerario que toda la forma. Exactamente, claro, porque lo que importa aquí en realidad son los resultados de aprendizaje. Y está claro que hoy y cada vez más se aprende en diversos espacios, en diversos momentos de la vida, ¿no? Entonces, no solo se aprende en las instituciones formativas, se aprende en la práctica profesional, se aprende en la empresa, se aprende en la comunidad, se aprende en la familia. Entonces, la posibilidad de que haya, digamos, esa es la lógica de la organización de los marcos, ¿no? Entonces, la posibilidad de que haya reconocimiento de esos saberes es muy importante porque en el fondo, además, es una perspectiva inclusiva, es decir, permite continuar, eliminar algunas barreras que son a veces artificiales en torno al aprendizaje e incluir a las personas que tienen las competencias independientemente de la forma que las fueron adquiridas, de la educación formal. Muchas gracias, Nina Vilur, consultora de Sinterfor, por esta posibilidad de conversar sobre la formación técnica. Como siempre, te vamos a hacer la última pregunta que hacemos en la entrevista educativa, que es respecto a si tú tuvieras que darnos en la educación chilena un consejo, sabemos lo difícil que es un consejo, pero si tuvieras que darnos un consejo para mejorar la calidad de nuestra educación, ¿cuál sería tu consejo? Bien, a ver, consejo no sé, pero sí una sugerencia, un poco una recomendación, una consideración a tener en cuenta a la luz de un poco lo que sucede en otros ámbitos. Yo el único consejo que les daría es que de alguna manera la educación, la formación, tienen un rol muy importante a cumplir siempre y cuando sean capaces de dar respuesta a las necesidades de los participantes, de las personas, de los estudiantes, en términos de aprendizaje y de un aprendizaje que les sea significativo y que les sea útil en su vida profesional y en su vida laboral, a lo largo del proceso. Entonces, todo cambio, toda reforma, todo cuestionamiento que nos hagamos tiene que estar mirado no desde la institución, sino desde las necesidades de desarrollo del país, del mundo productivo, sobre todo si es la educación técnico-profesional, y las personas que van a participar de esos procesos de aprendizaje. Esas necesidades son las que de alguna manera nos están condicionando para encontrar las mejores formas de dar respuesta a ellas.
Muy bien. Muchas gracias. No, de nada. Y bueno, los dejamos invitados a que sigan recorriendo estas distintas entrevistas que tenemos en la entrevista educativa. Pueden, ¿no es cierto?, siempre verlas en www.educarchile.cl.